¿No tienen un micrófono? Sí, profe, yo se lo prendo. Bien, pues. Usted le va diciendo a Ana qué archivo necesita, ¿listo? Bueno, gracias. Bueno, ¿qué digo con este corazón que lo tengo colmado de alegría y de plenitud, digámoslo así? Porque es que estamos en la cuna de este proyecto. La Universidad de Antioquia nos acogió en una época en que nadie daba un peso por este tema. Y hoy, 30 años, estamos viendo todo lo que las mujeres a través del fútbol han conseguido, no solo para ellas, que puede ser más bien poco lo que han conseguido, pero sobre todo para la sociedad, los cambios que se han producido, la alegría y la honra para el país, e igualmente el honor y el placer, digamos, el orgullo de ser colombianos y colombianas. Entonces, con todo ese montón de cambios que se han producido, obviamente que celebrar lo que hoy se produce, sabiendo que hubo un ayer en el que, como les dije, nadie daba un peso, pero la Universidad de Antioquia nos apoyó en ese momento, dándonos, digamos, la protección académica para desarrollar preguntas alrededor de este tema, y curiosamente, cuando no lo esperábamos, recibimos a Liliana Zapata en particular, que fue la primera que hizo contacto con nuestro grupo de investigación. Entonces yo quiero honrar el nombre de la universidad justamente aquí, y no solo porque nos dio el apoyo al comienzo, sino porque nos dio el apoyo en este momento también en que el bucle se traduce en una suerte de producto maduro, como va a ser el documental que vamos a ver, y que está, es decir, narrado en las voces de ellas mismas. En este documental, el valor de la universidad es enorme porque con los recursos que teníamos era imposible haberlo hecho de tanta calidad. Fue un acto directo de la rectoría. Aquí está María Cristina Espinal, que es representante directamente pues, de ese proyecto apoyado por la rectoría de la Universidad de Antioquia, y que nos honra verdaderamente mucho de que esté presente. Gracias, María Cristina. Y porque el rector mismo y la universidad como institución nos dieron una mano que, como les digo, ha hecho el milagro de la transformación de esos relatos en una transformación hermosa desde el punto de vista visual y estético. Yo quiero simplemente muy rápidamente, porque en el documental también vamos a verlo, que ustedes sepan cuál fue el origen como académico de esto. Entonces vamos a ver rápidamente el primer documental, que es el de Mujeres en Contrapunto, porque yo, siendo antropóloga y dedicada sobre todo como socióloga y antropóloga, hice este corto documental porque yo estaba ocupando en ese tiempo en el espacio, las mujeres en el espacio público, político. Entonces hicimos este documental con la primera gobernadora, la primera ministra y la primera senadora del país, que 2 meses después ella murió. Entonces es un documento histórico y se los quiero mostrar muy rápidamente porque dura solamente 1 minuto. Y creo que las mujeres, con todas las experiencias que han acumulado durante siglos, podrían sacar adelante muchísimas cosas en beneficio del país y podrían presentarle a Colombia un liderazgo de primera categoría. Sin embargo, los cambios de roles para las mujeres no impactarán positivamente a la sociedad mientras no se redefinan también los papeles y lugares de otros, maridos, padres, vecinos, patrones e hijos. Hasta tanto no se desculpabilicen las mujeres trabajadoras, los nuevos espacios conquistados por las mujeres no se traducirán en un amplio desarrollo personal y, por el contrario, serán fuente de conflicto en su vida cotidiana. Los cambios en la identidad de los géneros femenino y masculino, derivados de la nueva sociedad, han provocado desajustes que, de no ser bien conducidos, aumentarán cada vez más el número de separaciones, los niveles de angustia, la dependencia de estimulantes, la soledad. Para quienes estudiamos esta problemática en el Departamento de Sociología y en la Red Nacional de Investigadoras, los conflictos que viven las mujeres son de distinta naturaleza. Existe discriminación salarial, difícilmente se prefiere a una mujer frente a un hombre para un cargo de importancia. Nosotras aspiramos a sensibilizar a las empresas privadas y a las del Estado
para que tomen conciencia de que un conflicto, por el hecho de no ser muy visible, no es inexistente. Bueno, esto muestra que en 1991, fíjense ustedes, estábamos empezando a buscar los cambios de equilibrio y de equidad entre mujeres y hombres. En ese momento aparecen ellas. Nosotras estamos protegidas por la universidad, nos hacemos preguntas sobre esos cambios y ellas aparecen encarnando este cambio. Encontramos que en el espacio público había dos actividades fundamentales. Una era la guerra, aparte pues de que las mujeres estábamos luchando en la universidad también por esos cambios. Una era la guerra, el país estaba viviendo una violencia atroz, y la otra era el fútbol, que venía a paliar esas dificultades, ¿cierto? Y cuando estábamos en el fútbol nos preguntábamos, porque nuestra pregunta era ¿dónde están las mujeres y los hombres? Las mujeres no aparecían en el fútbol, aparecían como las compañeras de los hombres del fútbol, pero no como las protagonistas del fútbol. Entonces, cuando llegan estas chicas y nos cuentan que ellas están interesadas en representar a las mujeres jugando fútbol, se nos abrieron los ojos y dijimos, estas son las mujeres que están planteando las grandes preguntas del futuro, porque a diferencia de la política, la diferencia en el espacio público entre jugar fútbol y ser una política es que el fútbol se juega con el cuerpo, y el cuerpo femenino es un elemento de perturbación enorme para la sociedad, ¿cierto? Entonces, mujeres expuestas a la mirada pública, porque es ante 35.000 personas en un estadio, eso intimidaba a las mujeres, porque las mujeres estaban abocadas y dirigidas fundamentalmente a presentarse como objetos pasivos de belleza, ¿cierto? Como objetos de deseo, no como mujeres afirmadas en su corporeidad. Entonces ahí comenzaron esos cambios y nosotras lo seguimos y cogimos el fútbol como un hilo conductor que hoy está dando los resultados que vemos. Allí está Iván Puerta, yo quiero pues agradecer a Iván que vino, porque él fue el que me ayudó a hacer ese documental en 1991, cuando nadie pues estaba muy interesado tampoco todavía en el fútbol. Entonces aquí está Liliana, que vino a encontrarnos, y yo quiero de nuevo insistir en agradecer a la universidad, y por eso estoy tan feliz, porque Liliana vino. Nosotras lo único que hicimos fue escucharlas con respeto, que nadie las respetaba, con interés, que nadie tenía interés en sus historias, y con una suerte de amistad, ¿cierto? Simplemente de amistad, de sororidad y de apoyo moral, ¿cierto? Y miren ahora en qué situación está. Entonces yo quiero invitar a Liliana, por favor, que venga, que nos cuente en la boca de ella misma cómo fue ese encuentro entre nosotras las universitarias y Liliana, que venía no de la universidad exactamente, aunque ella fue estudiante de la universidad, pero no era jugadora de la universidad. Gracias, Liliana, por venir, y bienvenida pues a este encuentro que estamos reviviendo de los años 90. Sí, ¿qué quieres que te diga? Lo que se te ocurre, Lilo, gracias. Sí, aquí, no sé. Aló, aquí. Aprendí a silbar, Claudia. A ver. Perdón, un segundo. Yo me quiero sentar. Yo también. ¿Qué quieres que te diga, Beatriz? ¿Por dónde empezamos o qué? Pues mira, empecemos por lo que ustedes estaban viviendo cuando nosotras, cuando nos encontramos, ¿cierto? Que encontraron ustedes que en la universidad había gente que se podía interesar, digamos, en los... Yo te puedo ceder el micrófono. No tenemos otro, ¿no? No, pero entonces yo te lo voy pasando. Ah, no, lo pasamos. Gracias. ¿Sí? Bueno, no, yo definitivamente quiero pues agradecer a Beatriz, a la Universidad de Antioquia, porque de hecho yo creo que nadie se había interesado tanto en el tema académico sobre fútbol jugado por mujeres, sobre fútbol de la calle. Entonces, Beatriz Vélez ha estado con nosotros permanentemente cuando estuvo aquí como profesora, cuando se fue, cuando volvió, nunca se ha desligado de este tema, y para nosotros es fascinante, medicinal y muy motivante que desde la academia también hayan voces que se pronuncien en nuestro nombre, ¿cierto? Cuando tú mostrabas ahí el documental del 1991, nosotros estábamos precisamente debutando como futbolistas federadas. En el 91 fue el primer torneo de fútbol jugado por mujeres
avalado por la Federación Colombiana de Fútbol, pero del 91 hacia atrás pasaron un montón de cosas muy retadoras y muy tristes, como lo que ya hemos venido hablando, lo que ya la gente conoce, que nosotros no podíamos jugar, no podíamos brincar, no podíamos movernos, ser felices detrás de una pelota de fútbol. Fue muy frustrante para nosotras cuando estábamos jóvenes. De hecho, la Universidad de Antioquia también, cuando yo fui estudiante de la universidad, fue la primera persona o la primera entidad que me dijo, hágale, y me prestó la cancha de fútbol para poder atender algunas jugadoras que teníamos en un club que consolidamos desde siempre en compañía de Luz Estela, que se llamaba Club Deportivo Femenino, y que ese después pasó a ser el Club Deportivo Formas Íntimas. No sé si me vas llevando ahí la entrevista o qué más hacemos. Ahí vamos, es decir, lo que es interesante es esa fusión. Miren que la universidad no es una entidad, digamos, abstracta que no tiene nada que ver con la gente, ¿cierto? La universidad tiene también oídos y ojos para las realidades de las personas que están haciendo cosas interesantes, y eso era lo que yo quería, que en la universidad volver a narrar esa historia, decir, sí, la alianza universidad-personas es muy, muy importante. Entonces, esta situación, pues para nosotras era novedosísima, porque Liliana y sus compañeras nos mostraban una realidad que nosotras ignorábamos, ¿cierto? La universidad coge los sujetos y los temas que están en la sociedad y puede, por lo menos pues en la Facultad de Ciencias Sociales, y puede darles una lectura y un nivel de comprensión ligado a otros aspectos de la vida social, ¿cierto? No son el drama de Liliana o el drama de Luz Estela o de Margarita o de no sé quién que haya formado parte de ese grupo, es personas que tienen una realidad social que más o menos puede ser la misma. Entonces hay como todos esos factores, Lilo, que son los que se ponen, digamos, en evidencia en este documental, ¿cierto? El documental habla de una realidad sociológica muy cruda. Lo que me gusta también, Lilo, y Miguel está allí porque Miguel estuvo de alguna manera también en ese proceso, Juan Fernando también como estudiante de antropología. Entonces la facultad comenzó a abrir como unas brechas y unos nuevos campos de conocimiento. ¿Podrían decirme, Lilo, en qué medida y cómo vos pudiste haber sentido el efecto de ese apoyo, que solamente era escucharlas, solamente era recibirlas, solamente era darles como una sonrisa y una simpatía, ¿cierto? Y alguna vez hicimos un acto, yo me acuerdo, en el que vino Maturana, que lo hicimos en el Teatro Camilo Torres, ¿cierto? Y tú viniste con las niñas del equipo y yo contacté a las de teatro, hicimos un espectáculo como una especie de performance, ¿te acuerdas? Hemos hecho varias cosas, entre otras el Seminario Internacional de Fútbol Femenino, que también lo hicimos con la ayuda de la Universidad de Antioquia, pero yo me quiero volver como 15 o 20 años atrás, cuando todas nosotras, la mayoría, porque uno le pregunta a las niñas de ahora que si también les han tocado jugar con hombres, y ellas también les ha tocado jugar con hombres. La mayoría de nosotros nos tocó guerrear el deseo de jugar fútbol en nuestras cuadras con hombres. Y a la mayoría, pues por lo menos mi historia personal, yo creo que a Margarita y a Luz Estela fueron muy afortunadas que la familia las apoyó, pero la mayoría de nosotros la familia no nos apoyaba. Mi primera batalla fue en el interior, al interior de mi familia, porque mi familia no permitía que nosotros jugáramos fútbol, era muy tenaz. Aquí está también Sandra Ortiz, que es una validadora de esa generación más adelante que nosotros, y también acabo de llegar a Paula Botero, que definitivamente para mí es la jugadora más, para mí, estoy hablando a título personal, es la jugadora más emblemática y la más ejemplar. Sí, es un referente de lo que para nosotros es el haber luchado tanto tiempo porque las mujeres del fútbol nos educáramos, ¿cierto? A través también jugar fútbol y educarnos en la universidad. Entonces, Paula es un claro ejemplo de lo que sí se puede y de lo que luchamos Margarita, Luz Estela y yo juntas durante tanto tiempo. En el tema de la universidad, pues es para mí clave. Cuando yo estuve también en el Poli, fue también fueron muy receptivos. Aquí hay alumnas del Poli también que saben que el Poli nos abrigó mucho, Claudia, Joana, el Poli nos abrigaba mucho, Lina, Sandra Ortiz, por supuesto. Entonces, la academia se ha venido adheriendo a este tema de una manera muy emocionante para nosotros y muy motivante, muy reconfortante, porque en realidad los no que nosotros tuvimos en la vida fueron infinitos. Y definitivamente la Universidad de Antioquia, cuando
yo fui con esa locura de crear una escuela de fútbol después de que estuve como alumna con Margarita durante muchos años, como en el año, no sé, Margarita, 90 y qué, 8, 93, imagínense, en el año 93, esa fue la primera entrenadora que nosotros tuvimos, la primera convocatoria de fútbol femenino que fue muy tenaz, ahí llegamos, ahí fue donde conocí yo a Luz Estela, pero hablando de la universidad, yo llegué con esa idea y me dijeron, no, listo, aquí tiene un pedacito de cancha para que usted haga su sueño realidad, y eso a mí nunca se me va a olvidar en la vida. La universidad es determinante en la vida de todos nosotros. Sin embargo, yo quiero decir una cosa que no honra la universidad, y me perdonarán porque yo adoro la universidad, pero lo que yo quiero es simplemente como que pensemos que hay prejuicios de sociedad que se pueden traducir también en la sociedad y en la universidad, perdón, y que la universidad debería mantener ese espíritu crítico que nosotros cultivamos tanto en el departamento de sociología, la sociología crítica que se llama, porque la universidad, de acuerdo a las investigaciones que hicimos, a las chicas que estudiaban la licenciatura en educación física, el profesor de educación física, que era Monsieur White, no las admitía porque él me lo dijo a mí después en una entrevista que yo le hice. Él me dijo, es que, profesora, muy respetuosamente a mí, es que el fútbol no es para las mujeres porque el fútbol es un juego de meter y meter, y me hacía este gesto, ¿cierto? Entonces yo decía, una persona que puede tener su idea, ¿cierto? Prejuicio, porque pues si el fútbol es un juego de meter y meter, también es un juego de técnica, de mucha destreza motriz, la dificultad de conducir el balón teniendo un pie ocupado en no caerse y el otro conduciendo el balón, los pases que se hacen, eso es de una maravillosa técnica y de una maravillosa ductilidad corporal. Entonces no es un juego solamente de meter, es una lectura masculina que la universidad de alguna manera conestó porque las chicas que estudiaban la licenciatura no recibieron ese curso. Entonces, cuando llegaban al mercado laboral, llegaban con una déficit que no tenían sus compañeros, ¿cierto? Entonces, eso es inadmisible en una universidad, permitir que haya esa discriminación de género negativa para las mujeres, donde ellas se preparaban menos que los hombres porque se suponía que a ellas no les iban a pedir que enseñaran fútbol, pero sí les pedían que enseñaran con niños o con niñas en las escuelas primarias o en los colegios primarios, y en fin. En todo caso, pues es para decirles que toda institución y todo elemento de sociedad tiene que mantener la conciencia abierta para ver que hay prejuicios que no son justificables y que hay que cambiarlos, ¿cierto? Y que esos actores o actrices que quieren cambiar esos estereotipos, pues hay que apoyarlas porque son razonables, ¿cierto? Y lo razonable de la lucha de Liliana y sus compañeras es que ellas vinieron estaban simplemente reclamando el derecho de poder ejercer lo que ahora es la base de toda política pública, una movilidad corporal o una corporalidad activa. No era más, simplemente poder jugar a un deporte que ya existía en la sociedad, pero ellas no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque no eran hombres, ¿cierto? Porque eran mujeres. Entonces, esa cuestión es sumamente importante porque ahí, digamos, Liliana, no hay que como injuriar a las personas que creían en eso porque es que era un presupuesto de sociedad, pero lo que sí hay que es alabar a las personas que como ellas creían que eso podía cambiarse y a nosotras que de alguna manera teníamos también fe en eso, ¿cierto? Y la universidad finalmente pues a nosotras nos apoyó en el 91, pese a que, entonces la cosa es que siempre hay como de un lado y del otro, entonces yo creo que tenemos que mantener esa cabeza abierta para evaluar qué fue lo que ustedes hicieron, evaluar y las ventajas pequeñas que les ofrecían, inteligentemente aprovecharlas. Y ahí sí, ese tema de sororidad, Paula Botero, es esa sororidad perfecta, porque ella es como el enganche entre esa vieja generación, la nueva generación y la generación de ustedes jóvenes. A ustedes niñas de la universidad que han ganado este torneo, y yo las felicito. A mí me tocó ver las niñas de la universidad que eran de la facultad mía, que no les prestaban la cancha, ¿cierto? Se las prestaban un rato, pero no la gran cancha. La cancha auxiliar, no tenían entrenador tampoco, es decir, había muchas dificultades también en la propia universidad. Entonces, Lilo, esa cosa de la generacionalidad también me parece que es un tema importante. Yo creo que ya con esto vamos cerrando porque el tiempo se está alargando. No, eso es una carrera de relevos, de largo aliento.
cuesta arriba y con un peso enorme. Aquí hay una historia presente que es, por ejemplo, Margarita. A Margarita no le permitieron ser ella la pasó al poli, pero ella quería hacer su especialización en fútbol y no le permitieron hacer su especialización en fútbol, tuvo que tomar la especialización de voleibol. Entonces, todavía pasan muchas cosas muy tenaces, aún pasan muchas cosas muy tenaces, y el mercado laboral para las mujeres que estudiamos fútbol o que estamos inmersas en el fútbol es muy difícil. Las que estamos trabajando en el fútbol somos unas privilegiadas, unas bendecidas, porque la verdad terminan su carrera y tienen que ponerse a hacer otras cosas muy diferentes o emprender ellas mismas. Ha sido muy complejo. Yo sí quiero resaltar el tema de la resiliencia, del coraje, de la valentía de las mujeres, porque quiero terminar con un ejercicio que hice en la época, y también lo hice hace poquito, en la época de mi universidad, que en la escuela que teníamos en la universidad invitamos a 10 niños en diferentes momentos, 10 semanas diferentes. Cuando los niños llegaban y miraban que era un club de fútbol femenino, ninguno de los 10 niños accedió a jugar con ellas, ninguno. Inclusive 2 o 3 padres de familia se enojaron conmigo que porque no les había advertido que venían para fútbol femenino, y en cambio, caso contrario, con la mayoría de las mujeres, creo que el 100% de las mujeres que estamos aquí, que estamos en el fútbol, a todas nos ha tocado jugar, nosotras solas, en un equipo de 25 hombres. Eso hace parte, y quería rendirle como tributo a esa valentía y ese coraje que tenemos las mujeres para todo en la vida. Y que además, perdón, concluye con una cosa, o quiero concluir con una cosa, es decir, pedirle a las mujeres que jueguen femeninamente el fútbol, eso es un absurdo total. El fútbol se juega o no se juega, ¿cierto? Simplemente. El fútbol es un deporte que, como lo dice muy bien Sandra Ortiz en el documental, exige contacto físico. Es un deporte de cierta rudeza y hay que jugarlo como se debe jugar, ¿cierto? Entonces, pedirles que lo jueguen femeninamente, a mí me parece pues que no es como, digamos, lo más lógico, porque uno se mueve es decir, el juego es el que determina las exigencias, no nosotros. El juego es el que determina. Y si hay que jugar brusco en algún momento, hay que hacerlo. Si no, puedes perder el partido. Entonces, ¿por qué decir que no, que tenían que haber jugado? No, eso es una ideología todavía anacrónica que sigue pegando mucho, como porque es que no se valida todavía la idea de que las mujeres tienen las mismas competencias que los hombres y pueden jugar hermosamente sin que el tema de la feminidad entre en juego, sino que juegan hermosamente. Punto. Bueno, ok, vamos a ver entonces el documental, por favor. Y gracias.